Este es el discipulado de Hechos de los Apóstoles. Y en esta introducción vamos a centrarnos en tres cosas: en el título, en el autor y el propósito por el cual escribe, y en la estructura de este libro. En cuanto al título, podemos recordar que este título no fue inspirado por Dios. Esto quiere decir que en un inicio no se le puso originalmente un título, simplemente se escribió el documento. Claro que este título pues tiene la utilidad de que sepamos a cuál libro nos referimos cuando decimos Hechos. Podemos meditar en él. Hay quienes piensan que no es tan acertado llamarle Hechos de los Apóstoles, ya que no aparecen muchos hechos de la mayoría de los apóstoles. Muchos tal vez pensarían en llamarle mejor Hechos de Pedro y Pablo, ya que son los que aparecen casi en todo el libro. Tal vez sería aún más acertado pensar en el nombre Hechos del Espíritu Santo. Él es el verdadero actor principal en este libro. Aparece todo el tiempo. De las 100 veces que aparece el título Espíritu Santo en toda la Biblia, 40 son en Hechos. Aparece explícitamente nombrado así en más de 3/4 partes de todo el libro. En cuanto a quién es el autor, no hay duda, y ningún erudito duda, de que es el mismo autor que escribió el tercer evangelio. Y la mayoría están de acuerdo, pues que es Lucas. Pero ¿cuál es el propósito de Lucas al escribir? Primero, podemos ver cierta apologética del cristianismo, ya sea para Teófilo o para todos los que lo lean en general. Lucas parece defender el cristianismo y su verdadero propósito. Varias veces parece aclarar que el cristianismo no tiene la idea ni el propósito de ir en contra de la ley ni de las autoridades. Algunas veces pareciera que Lucas quiere hacernos ver que los cristianos no quieren hacer una revolución contra el César ni incitar al pueblo a la rebelión. Todo lo contrario, el mensaje que proclaman en Hechos tiene como consecuencia que las personas sean mejores ciudadanos. Y tampoco el cristianismo está oponiéndose al judaísmo. De hecho, todo lo contrario. Lucas nos muestra cómo los apóstoles tenían la firme intención de cumplir con el verdadero significado del Antiguo Testamento. Claro que esto va a hacer que no sigan algunas tradiciones de los judíos, pero no están en contra del judaísmo, sino que quieren cumplir con él, pero de una manera completa y bajo un nuevo pacto. Ahora, otros propósitos que tal vez Lucas no tenía en mente, pero el Espíritu Santo, que es el actor principal y también el autor detrás de este libro, tal vez pudo haber considerado, es que nosotros pudiéramos saber de dónde surge la iglesia cristiana. Acuérdate que el libro de Hechos es un libro de transición. Hasta antes de Hechos, los judíos tenían que seguir cumpliendo con el antiguo pacto, tenían que seguir cumpliendo con los requisitos ceremoniales de la ley. Pero este libro de Hechos nos ayuda a entender por qué se dejaron de hacer ciertas costumbres y por qué se empezaron a adquirir ciertas nuevas costumbres que hasta la fecha debemos de seguir. Nos ayuda también a entender el origen de la iglesia, quiénes son estos seguidores de un tal Jesús que se llaman a sí mismos cristianos. Y esa es la razón por la que en Hechos encontramos muchos discursos que tanto Esteban, por ejemplo, o Pablo conectan lo que sucedió en el Antiguo Testamento y con lo que se está viviendo en ese momento, porque para esa época era tan necesario como para nosotros entender cómo va a surgir esta transición. Ahora, un tercer propósito muy importante es que nosotros podamos saber y entender quién es Pablo. Imagínate, tú tienes el Evangelio que nos narra la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y eso es como el 40% de nuestro Nuevo Testamento. Y luego tienes un montón de cartas de un tal Pablo. Todas esas cartas son como un 30% del Nuevo Testamento, ¿no? Pero ¿cómo es que pasamos de esto a esto? ¿Quién hizo estas cartas y por qué podemos creerlas? Bueno, lo que conecta entre esto y esto es Hechos. Por último, vamos a ver la estructura de este libro. Es decir, ¿cómo podemos pensar nosotros en la organización en que está acomodado? Bueno, la estructura nos la da Jesús mismo al principio. En el primer capítulo, Él le dice a los discípulos: ustedes van a ser testigos
de mi mensaje, de testigos de mi vida, testigos de mi muerte y de resurrección. ¿Y cómo lo van a hacer? Primero, en Jerusalén. Luego, en toda Judea y Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra. Esto es geográfico. Primero empiezan exactamente donde están y luego se extienden a toda esa región y circundantes. Y luego terminan viajando en viajes misioneros, llevando el cristianismo a todas partes del mundo. Y listo, con eso terminamos la reflexión del día de hoy. El reto que te quiero dejar en este video es el siguiente. Imagínate que Dios te concediera servirle de la manera que quisieras. Que Él te concede tu petición y tú pudieras servirle con los recursos que quisieras, de la manera que quisieras, exactamente donde quisieras. ¿Cómo sería eso? Si Dios te concede exactamente el mejor servicio para tu gusto, incluso para tu comodidad si quieres. La idea de esta pregunta es que contestes con toda honestidad. No quieras dar la respuesta más espiritual ni la más correcta, sino la que sale de tu corazón. ¿Qué harías? Gracias por estar hasta aquí y nos vemos